Hola Iglesia Financiación, ¿cómo estás? Dios te bendice en todo, en todo. Hoy quiero charlar con vos un versículo que está en la segunda carta que Pablo le hace a Timoteo, en el capítulo 2, y le dice en el verso 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y estamos viendo esa alusión de Pablo que nos hace ver que vivimos en una constante guerra, una constante lucha. Vivimos presionados, cansados. Y muchas veces ya no queremos seguir peleando. No podemos muchas veces levantar los brazos. Ni siquiera podemos levantar la vista del suelo muchas veces. Nuestra lucha es tan complicada que quedamos sin fuerzas. Y si bien en el libro de Efesios Pablo dice, vamos a buscarlo, en el capítulo 6, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Nos da una clave para saber de que esta lucha que llevamos constantemente, esta guerra que estamos padeciendo constantemente, que nos deja sin aliento, sin fuerzas, solo en Él podemos encontrar las fuerzas que necesitamos para seguir dando un paso más, una batalla más, una lucha más. Y muchas veces decimos, sí, Satanás vino a golpearme y sus demonios también, y reprendemos y batallamos y oramos, sin quizás hacer un panorama, un pantallazo más grande y ver toda la escena de nuestra vida, donde vemos que nuestra lucha real está en nosotros. Pablo dice en la carta de los Romanos, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Soy un miserable. Merezco morir porque no hago lo que quiero hacer, sino que lo que no quiero hacer, eso hago por el pecado que mora en mí. Y esa frase es impactante, ¿no? Porque Pablo no está diciendo, no estoy fornicando, no dice Pablo, estoy mintiendo, no dice Pablo, estoy arruinando a un hermano. Dice que el pecado que mora en mí, nuestra esencia de atracción hacia lo que Dios nos dice no te conviene. Estando en el huerto del Edén, el Señor les dice a Adán y a Eva, pueden comer de lo que quieran coman, pero de ese árbol, ese que tengo atrás, de ese árbol no coman, porque cuando coman ciertamente van a morir. Y esa ley de atracción hacia lo que nos dicen que no, cuando nos dicen esto no, más atracción nos da probarlo. Tenían una cantidad de árboles para comer de la que no te imaginas. Pero ¿cuál les llamó la atención? A que el Señor dijo que no. Y a nosotros en nuestra carne, en nuestro cuerpo, nuestra esencia, el no es lo que más nos atrae.
Cuando sabemos de que algo no nos conviene, es lo que más nos atrae. A ver, adolescentes, jóvenes, ¿cuántas veces tus padres te dijeron, ese chico, esa chica no te conviene por esto? No es conveniente. No te conviene. Y como jóvenes y adolescentes que fuimos, ¿qué hacemos? Con más razón vamos ahí a ese lugar. Con más razón. Con más ganas. Porque esa guerra que llevamos dentro nuestro, que nos lleva a esa atracción de esto no me conviene, pero sí lo quiero probar. No es bueno, no, yo no lo quiero. Pero sí lo tengo que probar. Y esa lucha constante en nosotros nos desgasta, nos cansa, nos quedamos sin fuerzas, muchas veces no queremos pelear más. Y nuestra vida es así. Es tanta la lucha que llevamos interna nuestra vida nos lleva a una lucha tan fuerte que nos desgastamos. Pero ¿por qué nos pasa eso muchas veces? Pablo dijo, yo soy crucificado con Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo yo soy crucificado con Cristo. El Señor dijo, mucho antes de ir a la cruz, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, muchas veces debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir adelante. Negarte a vos mismo no es decir, no vayas a un boliche, a una discoteca. Negarte a vos mismo no es decir, ay, cuántas ganas tengo de ir a probar drogas y no lo haces. Eso no es negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo. Es decir, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, mi carne, mi esencia pecaminosa está muerta. Si Cristo vive en mí, no me va a traer ciertas circunstancias. No me va a traer algo que sé que no me conviene. Está escrito en la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Querés saltar de un puente? Hacelo. ¿Te conviene? No lo sabemos. ¿Querés experimentar ciertas cosas? Hacelo. ¿Te conviene? ¿Sabes las consecuencias que te va a traer? Toda nuestra vida tiene, todas las acciones en nuestras vidas tienen una consecuencia. Todo. El pecado tiene su consecuencia. El morir para que Cristo viva en mí tiene sus consecuencias. Está todo en nuestras decisiones. Todo está en nuestras decisiones.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufres penalidades, sufres dificultades, pasás tiempos difíciles, pasás en una guerra, porque tu vida va a ser una guerra constante hasta que Cristo venga o hasta que te mueras. La guerra es constante, pero como un buen soldado de Cristo, estás llevando esas dificultades. Y en los Efesios escribe, esfuérzate, ¿sí?, en el poder. Vamos a leer nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortalecete en la victoria de Cristo. Esto es momentáneo. Nuestra guerra es momentánea, no es eterna. En algún momento se va a acabar. En algún momento de nuestras vidas vendrá un tiempo de paz. El escritor de Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tiempo de amar, tiempo de cosechar, tiempo de cegar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sufrir. Son temporadas, nuestras vidas son temporadas. Temporadas de guerra, donde tienes que estar alerta constantemente, porque en una guerra vos no sabés de dónde viene el ataque. Solo tenés que estar atentamente y estar constantemente atento. Un soldado en una guerra duerme con un solo ojo, porque ante cualquier ruido que escuchan, cualquier movimiento, ellos tienen que estar alerta, con su fusil en mano, porque pueden morir, pueden ser atacados en un segundo y morir ellos y también morir toda una tropa. Por eso tenemos temporadas de nuestras vidas que son difíciles. Tenemos temporadas de nuestra vida donde tenemos que estar muy alertas en medio de esta guerra. Pero también vamos a tener nuestra temporada de paz. Y el mismo Jesús tuvo su temporada de guerra. Cuando ora en el huerto, en Getsemaní, y le dice al Señor, a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Mismo Jesús, Dios hecho hombre, estaba en medio de una guerra, donde sabía él lo que le venía en unas pocas horas. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que había llegado la hora de finalizar la obra que el Padre le había encomendado. Él sabía de que para finalizar esa obra, él debía ser golpeado, ser desfigurado. Quedó solo. Uno de sus íntimos lo negó. Los otros salieron corriendo. Y él quedó solo, en medio de esa guerra. Solo.
estando en la cruz, él clama y grita: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y su Padre allá en los cielos, viendo que él cargaba el pecado, no lo podía mirar. Se da vuelta, le da las espaldas. Y allí estaba el Salvador, en esa cruz, cumpliendo con su misión, librando su propia batalla, su propia guerra, donde fue clavado en una cruz, donde fue golpeado, donde fue desfigurado por cada latigazo que le dieron, donde ya no había sangre en su cuerpo, donde científicamente y físicamente su cabeza se había hinchado a causa de las espinas que traspasaron. Y allí estaba él, librando su batalla, llevando una guerra que no tenía que haberla llevado él. No tenía por qué haber muerto él por nosotros. Si a nosotros no nos gusta esa esencia de lo que me atrae, que no es lo que Dios dice. Pero él allí, por amor, en esa prueba inmensa, gigante, inexplicable de amor, allí clavado en esa cruz, diciéndole: Señor, Señor, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y el Evangelio de Juan dice algo completamente diferente. Todos los evangelios concuerdan de que antes de que el Señor entregue su espíritu, debieron de beber, de tomar vinagre. Y los otros evangelios dicen: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y expiró y murió, y entregó su espíritu, dice Marcos. Lucas y Mateo dicen esta frase: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y dice que expira y que entrega su espíritu. Y Juan, que estaba allí, era un testigo presencial junto con María en la cruz, redacta esto que es tan profundo y dice: consumado es. El consumado es, Señor, Padre, el trabajo fue hecho. Ganamos la batalla. Ganamos esta guerra. Esta guerra es tan dura, que fue tan dura, llegamos al final y vencimos. Y esa victoria la tenés vos. Esa victoria sobre tu esencia pecadora, pecaminosa. Esa esencia, la victoria sobre esa esencia hoy la tenés vos. Cristo vino a cumplir la ley, porque esa ley demostraba de que nadie estaba exento del pecado. La ley demostraba que nadie podía ser santo, pero Él sí la cumplió. Él fue santo. Esa herencia pecaminosa fue colgada en la cruz. Y esa esencia es la que hoy vos tenés que crucificar día a día, como dijo Pablo. Estoy crucificado.
juntamente con Cristo. Y si mi esencia pecaminosa está crucificada con Cristo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo soy una nueva criatura, una nueva creación de Él. Y te puedo asegurar que por más de que veas esa batalla, esa guerra tan dura, tan difícil, que ya no tenés más fuerzas, el Señor lo pasó. El Señor estuvo ahí. Y Él estuvo crucificado. Y si el Señor lo venció, vos podés vencerlo. Pero esta es tu guerra. Esta es tu batalla que vos la vas a tener que librar. La batalla espiritual contra Satanás y sus demonios ya fueron vencidos ellos en Cristo. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No tienen autoridad sobre vos. Pero tu esencia es la que día a día vas a tener que crucificar. Y el momento que llegue tu partida de esta tierra, o que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, allí va a ser el momento que podamos decir, consumado es. La batalla fue librada y mi esencia pecaminosa ha sido muerta. Pero mientras tanto, en nuestra vida, día tras día, tendremos que crucificarnos y estar crucificados juntamente con Cristo. Iglesia, con esto quiero dejarte. Sí, es un poco largo hoy, pero es tan profundo este pequeño devocional que sé que es bendición para tu vida. Esta batalla que vas a librar de acá hasta que te mueras o de acá hasta que Cristo venga, vas a ver y ya sabes cuál es el final. Y vas a ver la victoria. Y vos ya sabes que tenés la victoria. Porque consumado es. Está hecho. Está hecho. Ganaste la batalla. Pero mientras tanto, todos los días, cada minuto y cada segundo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy crucificando mi esencia adánica, mi esencia pecaminosa. El Señor te bendice en todo, en todo.